La noche de Caracas ha dejado de ser una penumbra de incertidumbre para convertirse en el escenario del colapso definitivo del último bastión del poder chavista. Tras la captura cinematográfica de Nicolás Maduro, todos los ojos de la inteligencia global se posaron sobre un solo hombre, el arquitecto de las sombras, Diosdado Cabello. Los informes que llegan desde el corazón del complejo de Fuerte Tiuna son aterradores y superan cualquier ficción previa. No estamos hablando de una simple detención, sino de una cacería humana sin precedentes ejecutada por una coalición fantasma de fuerzas especiales de élite. Mientras el mundo dormía, una flota de drones invisibles con tecnología de supresión de sonido anuló por completo los sistemas de defensa rusos S-400 que protegían el perímetro del búnker personal de Cabello. La paranoia que consumía al número 2 del régimen se materializó en una escena dantesca. Fuentes internas confirman que al verse rodeado, Diosdado Cabello perdió completamente el juicio, transformándose en un animal acorralado que descargó su furia contra las paredes blindadas de su refugio. No hubo dignidad en su resistencia, hubo una explosión de locura, donde el hombre que controló los hilos del miedo en Venezuela durante 2 décadas comenzó a destrozar equipos de comunicación valorados en millones de dólares y a quemar documentos que vinculan una red de corrupción cuya cifra es astronómica. Si antes se hablaba de una malversación de 10.000 millones, los nuevos hallazgos de la Unidad de Delitos Financieros Internacional sugieren un saqueo sistemático que supera los 750.000 millones de dólares, una cantidad que podría haber reconstruido a toda América Latina 3 veces. Cabello gritaba consignas incoherentes, golpeando con sus propias manos las pantallas que mostraban el avance de los operadores tácticos por los pasillos subterráneos. Los pocos leales que quedaban a su lado describen a un hombre quebrado, poseído por un terror primitivo, alguien que entendió en un segundo que su impunidad había expirado para siempre. La presión de Estados Unidos, liderada por una estrategia implacable de estabilización y extracción forzada, no dejó espacio para la negociación política ni para el exilio dorado. El secretario de Estado ha sido enfático. La orden no era negociar, era neutralizar y extraer. El operativo, denominado Trueno del Caribe, involucró a 24 operadores que no utilizaron una sola bala para someter a la Guardia de Honor, la cual se desintegró por el pavor ante la tecnología de interferencia neuronal utilizada en el asalto. Diosdado, reducido al suelo, cubierto de sudor y lágrimas, fue esposado mientras sus ojos inyectados en sangre buscaban una salida que ya no existía. En este instante, el hombre que se creía eterno está siendo trasladado bajo un despliegue de seguridad que incluye portaaviones y escolta aérea de combate hacia un territorio fuera del alcance de sus aliados internacionales. La caída de este pilar no solo marca el fin de una era de opresión, sino el inicio de un juicio histórico que revelará los secretos más oscuros de un narcoestado que hoy finalmente ha sido decapitado en su totalidad. El impacto geopolítico es de tal magnitud que las bolsas de valores y los mercados de crudo están en un estado de parálisis total ante lo que se considera el movimiento de piezas más agresivo del siglo XXI en el hemisferio occidental. El traslado de Diosdado Cabello hacia una ubicación desconocida en alta mar no fue un simple transporte de prisioneros, sino una operación de prestidigitación militar que ha dejado a los expertos del Pentágono y del Kremlin en un estado de estupefacción total, mientras los radares venezolanos, operados por técnicos rusos bajo máxima alerta, mostraban cielos despejados. El líder del cartel de los soles ya estaba a miles de pies de altura en una aeronave hipersónica de sexta generación, una tecnología que oficialmente no existe en los inventarios conocidos. La caída de Cabello ha provocado un efecto dominó de terror dentro del alto mando militar en Caracas. El general Vladimir Padrino López,
según informes filtrados por la inteligencia satelital, habría sufrido un colapso nervioso al ver las grabaciones de seguridad donde se observa cómo sus sistemas de defensa más avanzados fueron apagados con un solo comando remoto desde una base en Florida. No hubo disparos de advertencia, solo una oscuridad digital absoluta que convirtió a los batallones de élite en estatuas de sal. La magnitud del botín informativo encontrado en el búnker de Cabello es tan vasta que se estima que el procesamiento de los datos tardará más de una década. Se han hallado discos duros de cristal líquido que contienen las coordenadas de más de 500 fosas comunes y las rutas exactas de envío de cocaína que movían cerca de 2.000 toneladas anuales, un 50% más de lo que las agencias antidrogas habían calculado originalmente. En el interior de la aeronave de extracción, los testigos describen una escena de degradación absoluta. El hombre que una vez se jactó de ser el mazo de la revolución, intentó sobornar a sus captores ofreciendo la suma increíble de 50.000 millones de dólares en efectivo, depositados en cuentas numeradas de bancos en paraísos fiscales asiáticos. Ante el silencio gélido de los operadores, Cabello comenzó a golpearse la cabeza contra el fuselaje, gritando nombres de expresidentes latinoamericanos y líderes europeos que, según sus desvaríos, estaban en su nómina personal. El nivel de traición descubierto es sísmico. Documentos recuperados revelan que Cabello planeaba un golpe de Estado interno contra los hijos de Maduro apenas una semana después de la captura del mandatario, evidenciando una fractura interna que habría desatado una guerra civil con millones de bajas. La economía de guerra impuesta por el régimen ha dejado al descubierto un agujero negro financiero. No son 1.000 millones. Los analistas de inteligencia financiera han detectado transacciones por un valor de $1 billón, una cifra que excede el Producto Interno Bruto de varias naciones europeas juntas, desviadas hacia una red de empresas fantasma que controlaban desde el suministro de agua hasta el tráfico de órganos humanos a nivel global. El pánico en Miraflores es tal que se han reportado deserciones masivas en la Guardia Presidencial. Oficiales de alto rango están quemando sus uniformes y huyendo hacia las fronteras en un intento desesperado por no ser los siguientes en la lista de extracción. La Casa Blanca ha emitido un comunicado breve pero contundente. La justicia no es negociable y el tiempo de los tiranos ha llegado a su fin absoluto. Mientras tanto, en las calles de Caracas, un silencio sepulcral ha sido reemplazado por un murmullo de esperanza que se extiende como la pólvora, mientras los ciudadanos comienzan a comprender que el gigante de barro finalmente se ha desmoronado bajo el peso de su propia maldad. La captura de Diosdado Cabello no es solo el fin de un hombre, es el fin de un sistema de terror que había secuestrado el futuro de una nación entera. El silencio que rodea la celda de máxima seguridad en la que ha sido confinado Diosdado Cabello es, en realidad, el epicentro de un terremoto geopolítico que amenaza con derribar gobiernos desde el Caribe hasta el Lejano Oriente. Lo que los agentes de inteligencia han denominado la caja de Pandora del chavismo ha comenzado a abrirse, revelando secretos que son 50% más devastadores de lo que cualquier analista de la CIA hubiera soñado jamás. No se trata solo de registros bancarios o rutas de tráfico. Los archivos recuperados en los servidores privados de Cabello detallan un plan maestro para la desestabilización total del sistema financiero occidental mediante la infiltración de criptoactivos manipulados por un valor de 800.000 millones de dólares, mientras el prisionero alterna entre periodos de un silencio sepulcral y brotes de una psicosis violenta donde asegura que legiones extranjeras vendrán a rescatarlo. Los interrogadores han comenzado a aplicar técnicas de análisis psicológico asistido por inteligencia artificial de última generación. La resistencia de Cabello se ha desmoronado ante la evidencia física de su traición, incluso hacia sus aliados más cercanos. Se ha descubierto que el número 2 del régimen mantenía un archivo de chantaje sobre más de 5.000 funcionarios de alto rango
militares y empresarios internacionales, incluyendo videos de alta definición de actividades ilícitas que podrían provocar la caída de al menos 12 gobiernos democráticos y autocráticos por igual. El nivel de paranoia de Cabello era tal que cada una de sus mansiones estaba equipada con sistemas de autodestrucción que afortunadamente fueron neutralizados por los equipos de asalto electrónico antes de ser activados. En las primeras sesiones de confesión forzada, Diosdado ha comenzado a revelar la ubicación de depósitos subterráneos de oro puro, ocultos en la selva amazónica, cuya existencia era desconocida incluso para Nicolás Maduro. Estos depósitos no contienen solo lingotes, sino tesoros históricos robados de museos y reservas nacionales, valorados en más de 300.000 millones de dólares, destinados a financiar una resistencia guerrillera eterna en caso de que el régimen cayera. La reacción en Moscú y Pekín ha sido de un pavor absoluto. Fuentes diplomáticas sugieren que se han dado órdenes internas de borrar cualquier rastro de comunicación con Cabello ante el temor de que las pruebas de transferencias tecnológicas nucleares no declaradas salgan a la luz. El mundo está descubriendo que Venezuela no era solo una dictadura regional, sino el nodo central de una red criminal global que controlaba el precio de los recursos básicos y la seguridad cibernética de continentes enteros. En su celda, Cabello ha intentado autolesionarse en un acto de desesperación absoluta, gritando que prefiere la muerte antes que ver cómo su imperio de sombras es desmantelado pieza por pieza. Los médicos militares informan que su estado mental es de una volatilidad extrema, describiéndolo como un hombre que ha perdido el contacto con la realidad al verse despojado de su aura de invencibilidad. La seguridad alrededor de su ubicación actual ha sido elevada a nivel 5, el más alto posible, con órdenes directas de utilizar fuerza letal contra cualquier intento de aproximación aérea o submarina. Lo que está en juego ahora no es solo la justicia para el pueblo venezolano, sino la estabilidad de todo el orden mundial, ya que cada palabra que sale de la boca de Diosdado Cabello actúa como una carga de dinamita puesta bajo los cimientos de la diplomacia internacional. El juicio que se avecina no será recordado como un proceso legal común, sino como la disección pública del sistema de corrupción más vasto y letal que la humanidad haya registrado en su historia escrita. Mientras la noticia de la captura de Diosdado Cabello recorría el planeta a la velocidad de un impulso eléctrico, un detalle técnico ha emergido como el factor determinante en la caída del gigante de Monagas. No fue una traición humana común, sino el uso de un artefacto de ingeniería suiza modificado por los laboratorios de Langley, el reloj de pulsera que Cabello nunca se quitaba. Este dispositivo, que en los registros oficiales aparecía como un simple objeto de lujo valorado en $500.000, era en realidad un faro de posicionamiento cuántico capaz de perforar 50 metros de concreto armado y granito. Los analistas internacionales han revelado que este caballo de Troya electrónico fue entregado a Cabello por un emisario de extrema confianza que ya trabajaba para la coalición internacional. Gracias a este sensor, cada movimiento, cada palabra susurrada en la oscuridad y cada coordenada de los búnkeres secretos fueron transmitidos en tiempo real a una constelación de satélites espías. El impacto de este hallazgo ha dejado a la inteligencia cubana, el temido G2, en una posición de ridículo absoluto. Se estima que más de 3.000 agentes cubanos que operaban en las sombras de Venezuela han sido identificados y sus rostros ahora circulan en las bases de datos de Interpol. La estructura del terror se ha evaporado. Los informes de campo indican que la cifra total de activos congelados en cuentas vinculadas a Cabello y su círculo íntimo ha ascendido a la escalofriante cantidad de $1.500.000.000.000, una suma que podría eliminar la pobreza extrema en todo el planeta por las próximas 5 décadas. En las Naciones Unidas, la sesión de emergencia se convirtió en un campo de batalla dialéctico donde los aliados del régimen, paralizados por la magnitud de las evidencias,
no pudieron articular defensa alguna. Se habla de una purga masiva en las Fuerzas Armadas. Más de 1.500 oficiales de alto rango han sido detenidos en las últimas 12 horas, intentando huir en submarinos artesanales y jets privados hacia islas remotas del Pacífico. La tensión en las calles ha dado paso a un sentimiento de liberación salvaje, pero controlado por las brigadas de paz que han comenzado a distribuir los recursos alimenticios y médicos acumulados en los almacenes secretos del régimen, donde se pudrían más de 50 millones de toneladas de suministros esenciales. El colapso es total y la reconstrucción nacional ya no es un sueño, sino un proceso logístico sin precedentes. La caída de Cabello ha significado también el fin de las operaciones de inteligencia rusas en el hemisferio, dejando a Moscú sin su mayor plataforma de espionaje electrónico en Occidente. Expertos militares aseguran que este operativo será estudiado en las academias de guerra como la victoria táctica más limpia y devastadora de la era moderna, donde el poder absoluto fue derrotado no por un ejército masivo, sino por la precisión quirúrgica de la verdad y la tecnología. Mientras tanto, en los pasillos del poder en Washington, se prepara el expediente para el juicio que redefinirá el derecho internacional, asegurando que no habrá rincón en la tierra donde los criminales de lesa humanidad puedan esconder sus fortunas malavidas. Diosdado Cabello, ahora reducido a un número de serie en un centro de detención de máxima seguridad, es el testimonio viviente de que ninguna muralla de dinero o de armas es lo suficientemente alta para detener el avance de la justicia global. La caída del hombre fuerte de Monagas ha desencadenado una tormenta de revelaciones que está redibujando el mapa de la criminalidad organizada a nivel planetario. En el centro de interrogatorios de alta seguridad, Diosdado Cabello ya no es el líder desafiante que amenazaba con su mazo televisivo. Ahora es un náufrago de su propia ambición, un hombre cuya cordura se desvanece por segundo. Los informes médicos de la unidad de detención describen episodios de una furia ciega donde Cabello, en un estado de descompensación total, ha intentado morder a sus custodios mientras grita que el mundo arderá antes de que él sea sentenciado. Pero la realidad exterior es mucho más gélida. La unidad de inteligencia financiera ha logrado penetrar el núcleo de lo que denominan el archivo del fin del mundo, un servidor cuántico oculto bajo una falsa pared en una de sus haciendas en el estado Guárico. Lo que han encontrado supera cualquier estimación previa. No son solo 1.000 millones, son 2 billones de dólares en activos diversificados que incluyen desde reservas de diamantes de sangre hasta el control accionarial de empresas tecnológicas líderes en el mercado mundial. Esta fortuna, amasada a través de la extorsión sistemática y el control absoluto del flujo de energía en la región, representa el 50% de la riqueza total desviada de las arcas públicas venezolanas en las últimas 3 décadas. La confesión de Cabello, obtenida bajo protocolos de verdad asistida por tecnología, ha implicado directamente a redes de financiamiento de grupos extremistas en el Medio Oriente y células de espionaje en el corazón de la Unión Europea. El pánico se ha apoderado de los regímenes aliados en Managua y La Habana. Fuentes de inteligencia sugieren que los vuelos privados desde Cuba hacia destinos desconocidos se han multiplicado por 3 en las últimas 48 horas. El sistema de control que Cabello construyó, basado en el miedo y la complicidad, se ha vuelto en su contra con una violencia poética. Sus propios lugartenientes, aquellos que juraban lealtad eterna, están enviando coordenadas de almacenes de armas químicas y laboratorios de procesamiento de drogas a cambio de una inmunidad que el nuevo Tribunal Internacional no está dispuesto a conceder. En el interior de su celda, los gritos de Diosdado resuenan en los pasillos blindados, maldiciendo a sus antiguos socios y revelando, en su delirio, la ubicación de un búnker de comando avanzado en las profundidades del delta del Orinoco, donde se custodiaban
ojivas tácticas de origen soviético que nunca fueron reportadas. El nivel de traición ha llegado a un punto tal que se ha descubierto un plan para eliminar a la familia de Maduro en caso de que este último intentara negociar con Washington. El mundo observa con asombro cómo la arquitectura del mal, que parecía de acero, se disuelve como sal en el agua. Los analistas geopolíticos coinciden en que estamos ante el mayor desmantelamiento de un Estado forajido en la historia de la civilización moderna. El impacto económico ha provocado que el precio del petróleo venezolano, ahora bajo custodia internacional, comience a estabilizarse, prometiendo una era de prosperidad que el pueblo no ha conocido en generaciones. Diosdado Cabello, el arquitecto del terror, se encuentra ahora frente al abismo de su propio legado, un legado de ruina que hoy, finalmente, está siendo purgado de la faz de la tierra bajo la mirada implacable de una justicia que no conoce fronteras ni perdona crímenes contra la humanidad. El acto final de esta tragedia épica se desarrolla ahora ante los ojos de una humanidad que no sale de su asombro. El juicio contra Diosdado Cabello no se llevará a cabo en una corte convencional, sino en un tribunal internacional de emergencia constituido en una ubicación secreta en el Atlántico Norte, protegida por 3 flotas de portaaviones. Los fiscales han presentado un pliego de cargos que contiene más de 100,000 evidencias irrefutables, desde grabaciones de voz, ordenando ejecuciones masivas, hasta registros digitales de transferencias que suman la astronómica cifra de 5 billones de dólares. Esta cantidad, que supera la deuda externa de varias potencias mundiales combinadas, ha comenzado a ser repatriada bajo un protocolo de custodia internacional que garantiza que cada centavo sea invertido en la transformación total de Venezuela. Los expertos proyectan que, con este capital recuperado de las garras de Cabello, el país se convertirá en la nación más avanzada del hemisferio en menos de 5 años, con una infraestructura que superará a la de Singapur o Dubái. Mientras tanto, el estado físico y mental de quien fuera el hombre más temido del país es deplorable. Los informes de los custodios revelan que Cabello ha perdido más de 30 kilos en las últimas semanas y que sus facultades mentales se han evaporado por completo. El prisionero ahora pasa las 24 horas del día escribiendo nombres en las paredes de su celda de cristal con sus propios dedos. En un intento inútil de reconstruir el mapa de poder que una vez dominó, la sentencia que se espera es de cadena perpetua en una instalación de máxima seguridad diseñada específicamente para criminales que han alterado el curso de la civilización, un lugar donde el silencio será su único compañero por el resto de su existencia. El impacto en la geopolítica mundial es irreversible. La caída de Cabello ha provocado el colapso de las redes de desinformación global, silenciando miles de granjas de bots que operaban desde bases secretas financiadas por el chavismo. En Caracas, la estatua de los antiguos líderes está siendo reemplazada por monumentos a las víctimas, mientras que los ciudadanos celebran en las avenidas lo que llaman el rayo de la libertad. La reconstrucción no es solo económica, es moral. Se ha descubierto que el plan final de Cabello incluía un ataque de bandera falsa con drones cargados de agentes biológicos sobre ciudades fronterizas para culpar a fuerzas extranjeras, un plan que fue desactivado apenas 30 minutos antes de su ejecución gracias a los datos extraídos de su reloj personal. Hoy, el mundo es un lugar 50% más seguro gracias a la eliminación de este tumor maligno del cuerpo de la política internacional. El fin de Diosdado Cabello marca el cierre de un capítulo de oscuridad absoluta y el nacimiento de una nueva era donde la soberanía reside en la verdad y no en el plomo. La historia recordará este operativo no como una intervención, sino como la liberación de un alma nacional que estuvo encadenada durante un cuarto de siglo. El destino de Cabello está sellado y con él el de todos aquellos
que osen intentar secuestrar la voluntad de un pueblo libre. La justicia ha hablado con la fuerza de un trueno, y su eco resonará por los siglos de los siglos como una advertencia eterna para los tiranos del mañana.